pues antes que nada saludarles, disculparme de que no pude asistir a la casa de mi prima, pero pues realmente ni mi hijo me dijo, no mamá, no vas, estamos encerrados y encerrados nos quedamos. Más Así que, vale. pero Aquí podemos hablar estamos. con la tecnología que nos está ayudando mucho a romper el aislamiento. Aquí Porque estamos y se los agradezco y valoro muchísimo. Un foro sin duda de lujo con la maestra Eugenia Revueltas y el maestro José Ángel Leiva, a quien les agradecemos muchísimo su participación. Estamos en el Festival Revueltas 2020, que se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre, de una manera virtual, dadas las circunstancias que estamos viviendo tan graves, y totalmente gratuito. Es un festival de lujo porque tendremos la participación de nuestra queridísima maestra Eugenia Revueltas, hija de Silvestre, y con una conferencia este día sobre los revueltas y sus abuelos de una manera especial quiere platicarnos, lo cual se lo agradecemos muchísimo. Sus padres, sus tíos, todo este importantísimo clan de hermanos revueltas. José, Silvestre, Rosaura y Fermín. En este festival tendremos también la participación de doña Olivia con un concierto al piano, hija de José. Tendremos otro concierto por parte de Román con un concierto de violín, otro concierto con Julio y su banda. Él ya es nieto, él ya es de los nietos de José. Coral y Emilio también Revueltas, nietos de Fermín, y un conversatorio con todos ellos, y Marcela, nieta de Rosaura, de manera que es un festival por demás revueltiano, lo cual llena de orgullo al gobierno del estado de Durango y al Instituto de Cultura del estado de Durango. Tendremos conferencias, presentaciones de libros, conciertos, el libro de José Ángel Leiva, la reedición y presentación, el Naranjo en Flor, y otro libro, Un pedazo de jardín, de Mariela de la Peña, también sobre los revueltas. Este es para niños, maestra, queridísima no maestra, sabía yo. e ilustrado, entonces es un exitazo. Y de manera que, y la develación de la escultura de don Silvestre Revueltas por la destacada escultora Famara. De manera que será del 26 al 30, vía todo virtual, todo desde nuestras casas, los podremos disfrutar. Y agradecemos enormemente, doña maestra, queridísima doña Eugenia Revueltas. Le paso el micrófono a José Ángel Leiva para que haga su introducción también, y luego ya pasamos con nuestra invitada de lujo. Pues, José Ángel. Muchas gracias, Socorro. Muchas gracias, Socorro Soto, directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango, del ICED. Les agradezco mucho esta invitación para conversar con la maestra Eugenia. Ayer tuvimos una reunión, una tertulia muy interesante con algunos de los miembros de la segunda y la tercera generación de este gran clan de los Revueltas, esta familia que, como decía Pablo Neruda, tiene ángel. Y pues creo que esta conversación con la maestra Eugenia hará un complemento de las cosas que ayer estuvimos conversando, y creo que su punto de vista pues es muy importante porque viene a complementar algunas de las perspectivas que hemos tenido de esta familia maravillosa que decíamos ayer, que no solamente es mexicana, que no solamente es durangueña, que es una familia que le da sentido y dignidad y pertenencia también a América Latina. Cada vez es más conocida la familia Revueltas en nuestra Latinoamérica y en el mundo de habla hispana.
y más allá, porque yo creo que Silvestre tiene una presencia también entre los músicos modernos. Pues con este preámbulo, doña Eugenia, pues estamos ansiosos de que nos cuente todo lo que usted quiera en esta ocasión sobre esta importantísima familia, los hermanos Revueltas. Yo quisiera, a ver, primero, antes que nada, agradecerles el entusiasmo y el trabajo y toda su actividad para construir en esta situación tan extrema este homenaje tan completo, virtual, pero absolutamente completo, conciertos, exposiciones, todo ello, y hablar con esta familia loca que es mi familia, porque de que somos locos, y que cada quien, lo que pasa es que actualmente pues yo ya soy la más antigua de la familia, la que sobrevive, y mis tíos, toda la familia de mi padre, pues ya todos han muerto desafortunadamente, pero tuve la inmensa suerte de convivir mucho con ellos. Pero quisiera que en lugar de que yo expusiera como conferencia, si ustedes me lo permiten, me gustaría más contestar a sus dudas, a sus preguntas y todo, que un monólogo donde yo esté perorando, y no, me gusta más que dialoguemos, porque a veces, además, con estas figuras, yo siempre digo que ya hasta en su nombre va creándose ya casi una mitología de los Revueltas, de que a veces con márgenes medio peligrosos, porque pueden ser peligrosos que nos empecemos a creer así como una gran familia. Somos, sí, una familia muy importante por su compromiso, por un lado, con el arte en los cuatro mayores, pero también su compromiso con nuestro país, con sus causas, con todo ello, pero como muchas otras familias. No me gusta sentirme de una familia así como excepcional, como si las otras, si no hubiera. Yo creo que hay muchas familias y que esta familia revuelta puede ser muy característica también de esa unión, de ese ser familiar, aunque pudiera decir que ahora está en crisis, que es México. Cuando yo estoy con mis parientes de Europa, con la beta europea de los revueltas, siempre lo que les admira es que a pesar de la distancia, el sentimiento familiar es muy profundo. Y en ese sentido, eso también caracteriza a la sociedad mexicana. Y siempre me dicen, pero ustedes siguen siendo familiares los mexicanos. Sí, esas familiotas en las reuniones y todo lo demás que pueden costarnos actualmente las contaminaciones y el coronavirus. Pero bueno, así somos, con muchas virtudes y muchos defectos. Bien, ahora pregúntenme lo que quieran. Y si puedo contestar, contesto. Claro. Pues nos gustaría que nos platicara sobre sus abuelos, sobre el origen, digamos, la raíz de esta maravillosa tribu, por si les pues parece, mire, por ahí empezamos. Eso me gusta mucho porque generalmente, el otro día, el maestro Gregorio Luque hizo también una reunión por Zoom que salió realmente muy bonita, estuvo Eduardo García Barrios con la orquesta escuela de Carlos Chávez y hicieron un programa muy bonito y hablaban precisamente de los dos abuelos. Los dos abuelos me parecen muy importantes. La tradición familiar señala las cualidades de mi abuela, su espíritu poético, su bondad, el amor que les dedicó a la gran cantidad de hijos que tuvo, de los cuales 11 quedaron vivos, de los 12, porque tuvo uno que se murió muy pronto, y todo ello. Y dejan de lado a veces a José Revueltas. Porque el patriarca. El patriarca. Y realmente yo creo que si
los Revueltas son como son, se deben a ese hombre que he aprendido a conocer a través del análisis de sus cartas. Mi abuelo también tenía la costumbre de escribir y escribir cartas a su esposa, a sus hijos y todo. Y con ella, y lo que también Silvestre Revueltas escribe sobre su padre y toda una serie de tradiciones. Y entonces voy conociendo a ese hombre singular en su tiempo, que hizo todo, trabajó sistemáticamente. Cuando sus hijos, ya desde muy jóvenes, le dijeron, papá, yo quiero ser músico, y el otro dijo, yo quiero ser pintor. Y no se horrorizó, y no pensó, no, hijo, no, esas son cosas tontas, el arte no sirve para nada, te vas a vivir bohemio, no te quiero, te voy a desheredar, en fin. Aún ahora, yo platicando con mis alumnos, conversamos de que cuando uno dice, voy a estudiar letras o voy a ser pintor, ¿cómo te vas a morir de hambre? No, estudia algo útil. Y mi abuelo no lo hizo nunca. Empezó realmente a buscar y a los maestros, los instrumentos, las partituras. He leído cómo iba a Entronque, a donde pasaba aquel tren casi ya mítico del noroeste, que llegaba hasta Tijuana, hasta Mexicali, perdón, y todo ello. Y en una de esas fui a Entronque, hace 2 años, que está en Sonora, e imaginé a mi abuelo, que quién sabe cómo habrá llegado desde Santiago Papasquiaro hasta Guaymas, Sonora, y de Guaymas, Sonora todavía meterse así para llegar en Entronque y esperar las paradas, cuando llegaba el tren, a donde él había encargado, y lo escribe en las cartas, las partituras para Silvestre, los colores para Fermín, unos zapatitos para Emilia, en fin, un padre ejemplar, que cuando empieza casi una vida trashumante buscando los mejores maestros que pude encontrar, uno los encuentra en Colima, otros en Guadalajara, llega a México, y cuando el maestro Rocabruna le dice a mi abuelo, mire, don Silvestre, estamos en plena revolución, lleve a sus hijos, mande a sus hijos a los Estados Unidos, porque solo haciendo esfuerzos hace y los manda a Texas, al St. Edward's College, y así sucesivamente. Entonces, luego me contaban las señoritas Reyes Nevares, que eran las que habitaban la vieja casa familiar allá en Santiago Papasquiaro, era su casa, pero los habían conocido, ya eran personas mayores, y que nos contaban cómo me decían, y entonces don José abría la tienda y luego se metía y tal, me contaban toda esa historia. Y no era la abuela la que les hizo gozar de Dostoyevsky, de los artistas, de Balzac y todo, sino parece que era muy serio, y siguiendo el modelo antiguo de la relación de los padres, que eran los severos, y las madres las muy buenas, llegaba muy serio, y casi hasta como enojado, se sentaba, y entonces mi tía Emilia, que era la que con mi papá, ella tocaba el piano y mi papá tocaba el violín, y se llevaba y papacito, ¿no quiere usted que le tocamos un balsecito, que le tocamos tal cosa? Y entonces decían que a mi abuelo se le deshacía la cara de gozo oyendo a sus hijos, y les contaba el que les fascinó desde siempre, y casi es una lectura familiar, casi si somos revueltas leemos Dostoyevsky, casi eso, y les contaba y les narraba todas esas historias. Y mi abuelita
también parece que era muy buena, muy consentidora, y les hacía unas tortillas de harina grandes, grandes, en fin, no lo sé, pero también la disciplina y y la honestidad profunda de don José, creo que por las cartas que he leído, yo he ido valorando, valorando. Sí era severo, claro, claro que era severo y todo, pero siempre en lucha, y no solo con el familión que ya tenía el abuelo, que 11 hijos, y todos ellos, y cuando las hermanas de mi abuela tuvieron problemas, también se llevó a las cuñadas con los hijos y entonces por eso dicen que cuando escucharon, fueron en Guadalajara al concierto de mi papá, que casi ellos eran los únicos, pero eran un buen, porque era todo el batallón, unos propiamente revueltas y cuñados y todo, que luego eso se repetía en esas magníficas reuniones que por años con una gran generosidad, la gente de Durango nos ha hecho cada vez que vamos a Santiago, cada vez que vamos a Durango, todos, una serie del partido que fueran, a veces eran del PRI, a veces eran del PAN, y luego en alguna reunión muy interesante que Margarita, la esposa del gobernador, pues era priista, pero el presidente municipal de Santiago Papasquiaro era panista, y cuando estábamos reunidos, entonces ya nada de eso importaba, y viví momentos espléndidos, pero de veras la figura del abuelo cada vez se me hace, y mi papá, hablando sí también de su rigor, también dice que era un hombre especial. Y yo sí creo, no sé, Ángel, usted qué piense de la figura del abuelo. Ángel. Ángel. Sí, bueno, maestra, fíjese que ayer hablábamos justamente de este aspecto, ¿no? De la presencia de la parte comercial en la familia que no se desarrolló y la parte sensible, ¿no? Que creo que estaba también en José, que era un hombre que trabajaba, buscaba en el negocio la posibilidad de empujar a la familia por rumbos que tenían que ver más con la cultura, que tenían que ver más con un horizonte de conocimiento y de búsqueda, pero que pues justamente una persona con esos criterios, con esas normas comerciales que tenían que ver también con la responsabilidad, que tenían que ver con pasar momentos difíciles en la distancia de la familia, pues nos hace ver a un hombre dulce, generoso, pero también, como usted lo dice, severo, disciplinado, y creo que eso lo heredaron todos. Ayer justamente hablábamos que una de las cosas más notables entre los cuatro revueltas más destacados, en este caso Silvestre, Fermín, José, Rosaura, fue siempre la disciplina. Por ahí Olivia terminaba diciendo, mis tíos, abuelos, mis tíos, perdón, y mi padre lo dieron todo, lo dieron absolutamente todo, no se quedaron con nada. Y eso me parece que muestra mucho el carácter que viene de los abuelos, tanto de José como de Romana. Y creo que ahí se juntaron dos sensibilidades extraordinarias. Sí, eso me parece. Además hay otra cosa, yo no sé, eso sí no sé, si todavía exista España. España, ese pueblecito a donde El barrio. vivía la abuela Edelmira. Edelmira, la abuela Edelmira, es una singular joven cuyas historias familiares, Edelmira es la madre de Romanita y de Edelmira Arias, que dicen que era imaginativa, divertida, que tenía las anécdotas más increíbles, que no sé si son, porque también somos medio fantasiosos, pero que son creíbles, que por ejemplo, cuando llegó un circo allá
a Santiago o a Canatlán, no lo sé exactamente. Edelmira quiso ir a ver la función y parece ser que el equilibrista era maravilloso. Y entonces, enloquecida, Edelmira se levantó y le hizo un homenaje diciendo que parecía mariposa y todo ello, y que verdaderamente la castigaron por andar haciendo cosas indecorosas, de andar declarando su admiración por el equilibrista. Y dicen las malas lenguas que quedó seducida por aquel, y entonces su padre, que era de una severidad extrema, la casó con Gregorio, que ella lo trataba bastante mal y que le decía el plebeyo. Entonces el pobre plebeyo, que era un hombre que trabajaba en la mina y que parecía que era buscador de los placeres, es decir, las vetas, ¿no? De la mina y todo, eso dice la historia, pero su desgracia era que el sábado salía muy peripuesto, muy arregladito el plebeyo, iba a cobrar su sueldo y regresaba hecho una perdición, porque al plebeyo le gustaba la copita, y entonces llegaba muy mal. Todas esas historias las sé, y algunas que ya se modernizan, porque un día que estuve yo allá en Santiago Papasquiaro, el 5 de octubre, esas fechas, oía yo muchos cohetes y muchos ruidos y como cánticos. Y le pregunté a una de mis acompañantes, bueno, ¿y aquí qué es? No, es que son los días de la Virgen del Rosario o algo así por el estilo, que se celebran aquí y todo. Les di que sí. ¿Le gustaría a usted ver una cosa así? Y yo dije, pues sí, mis abuelos eran, mi abuela y mi abuelo eran profundamente católicos, eran muy religiositos. Y entonces yo dije, pues no tiene nada de malo, y que vamos, y que me dice, pues hoy en la noche le esperamos, que se puede hacer en la casa de los revueltos, pues ya en la casa de las señoritas en Reyes Nevares. No, pues que se haga ahí. Y que llegamos todos los amiguitos y los que habían ido a la presentación de unas conferencias, llegamos y que nos encontramos en la puerta de la casa de los Revueltas, una virgen y unos santos y al señor presidente municipal, que se quita su traje de presidente municipal, que era su saco, y se pone a tocar la guitarra. Y que empieza la guitarra, y que empieza la ceremonia, y la misa, el rosario, y todo ello. Y bueno, pues yo oí, yo soy muy laica, entonces respeto todo y todo. Pero mi prima Andrea decía, ¿pero cómo es posible? Le digo, eh, Andrea, así eran mis abuelos, para ellos ha de haber sido natural. Pero lo más precioso que fue que después de que acabó ya la misa y el folgorio, llegaron los danzarines y entonces fue que tomábamos atole de pinole y esas cosas. Fue una ¡Ay, fiesta qué rico! espléndida. Yo se lo agradezco muchísimo a todos ellos. En general, hoy que oía yo que ustedes me iban a entrevistar para hablar de los Revueltas, que antier Gregorio Luque hizo también, y mañana, el viernes, Luis Jaime Cortés y el director actual, el maestro Barrera, de Cenidim, van a hacer otro. Siempre les he agradecido desde hace muchos años, todo el entusiasmo que la gente siente. No ganan nada, sino sienten y se empeñan y deciden homenajear a Silvestrito, que está aquí. Quise que estuviera aquí con nosotros, acompañando. Claro. Otra pregunta. Ya creo, este núcleo se cierra. Sus recuerdos de su papá y de sus tíos, ¿con cuáles tíos convivió de estos 4 hermanos con que mis nos tíos convocan? conviví con todas mis tías, eso sí, con todas mis tías que estaban vivas,
conviví mucho con mi tío José. Yo pienso a veces que conozco más a mi tío José que a mi papá. Yo mi papá lo pierdo antes de cumplir los 6 años. Así es que era yo pequeña. Pero he ido, como todos ustedes, construyendo la imagen de mi padre. Claro, para mí es imagen de idilio. Siempre lo amo, lo amaré hasta el último día de mi vida. Nunca hubo momentos de fricción como luego se tienen con los padres cuando llega la adolescencia. Yo no, pero mis recuerdos de mis padres es como flechazos, poquitos, pero algunos sí, casi podríamos decir inexplicables. Cuando murió mi padre, a mí me habían llevado mi mamá con su familia a Veracruz a pasar unos días en Veracruz con mis abuelos. Y resultó que en ese proceso se muere mi padre. Yo no lo sabía, pues era una niñita, y entonces lo supe accidentalmente porque fui a un lugar donde habían llegado unos españoles y yo llegué, casi podríamos decir, a Veracruz cuando llegaron la mayor parte de los refugiados españoles que venían de la guerra y todo ello, y había muchos refugiados allá en el puerto, y uno de ellos tenía una tiendecita donde vendían muchas cosas, entre ellos alpargatas, que se pusieron de moda en Veracruz, usar alpargatas, y todo el mundo quería andar con alpargatas porque era la moda española. Y en fin, y dice, ¿y esta niña tan rojita, que parece manzanita? Luego me puse pálida, pálida, como todos los veracruzanos. ¿Quién es? Es la nieta de doña Sara. Ah, y sí, sí, es que su papá se murió y por eso se está aquí. Así supe la muerte de mi Ay, qué papá. horror, qué horror. Y bueno, ahí me quedé varios años. En Veracruz, ustedes saben, la gente es muy amable, muy simpática y todo, pero eso de la música clásica no les gusta mucho. Ya luego yo me encontré con un grupo de amigos como Juan Vicente Melo y todo, que son más o menos éramos de la generación, y éramos un grupo como de muchachos extraños que les gustaba la música clásica. Había un solo programa de música clásica a las 2:30 de la tarde, en pleno calor. Y yo era una niña, ya para eso tendría 8 años, así, 8 años, ya había pasado años de la muerte de mi papá. Y entonces oía yo en la radio, pero un día oí una música en la radio. Yo sola, porque ya sabían que yo me gustaba la música de iglesia, así le dicen en Veracruz a la música culta, la música de iglesia. Y entonces yo estaba y empecé, miren, vengan, vengan, está tocando a mi papá, niña, estás loca, ¿qué va a hacer tu papá? ¿Quién sabe qué? Me decía, no, deja eso. Sí, es la música de mi papá. Y acaba el programa y dice, aquí la BBC de Londres. ¿Han oído ustedes 8 por radio de Silvestre Revuelta? ¿Cómo? No había yo vuelto a México. Había llegado a Veracruz a los 6 años. ¿Cómo pude recordar o sentir o es mi papá? ¿Quién sabe? Es de las cosas así. Y luego un día me decía Roberto Kolb, que ha sido un gran estudioso de la obra de Revueltas, me decía que encontró una piececita que se llama Coqueta. Y entonces esa piececita Coqueta, que es creo que de 1 minuto y medio, algo así muy pequeña, se ve una mano izquierda que toca complicadamente y una mano derecha que toca ping, pong, ting, tong. Y que parece ser como que una niña, mi papá tocaba aquí y yo picoteaba y hacía mi musiquita. Ese se me dio la pauta de otro momento de flashazo, ya de grande. Yo no había visto nunca Vámonos con Pancho Villa. No la había visto. Y fui estaba yo en segundo de medicina, entonces tendría 20 años, 19 años, algo así, y fui con mi novio.
Y entonces empecé a ver la película. Bueno, vi los, sí, pero en una de esas sale el pianista y le veo la mano y le digo a mi novia en aquel tiempo, después me casé con él, le digo, Abelardo, es mi papá. Y me dice, ay, Eugenia, es mi papá. Le reconocí su mano, su manita se la reconocí. Y cuando voltea así, ¿se acuerdan que no le echen las, no le tiren al pianista que saca él su, está la fiesta en la cantina, están todos los revolucionarios tocando, y hay uno que empieza a sacar su pistola y empieza a hacer, y entonces el pianista pone su cartelito, no le tires al pianista, y que lo veo. Para mí fue un impacto, porque yo ya no recordaba a mi papá vivo. Entonces, verlo allí fue, y así, pequeños flashazos que tengo del recuerdo de mi padre. Lo empecé a conocer más, mucho más, cuando le empecé a leerlo y a escucharlo. Más allá de lo que me contaban, porque había algunas anécdotas que a veces a mí, niña, jovencita, me dolían, porque había muchas gentes que empezaban ya con la historia, que de la parranda, que de todo, pero yo decía, pero mi papá es mucho más que eso, que una parranda. Y entonces aprendí a conocerlo a través de su música, a través de eso, y también aprendí de él su amor por España, porque me mandaba, ustedes lo han leído, no me lo invento, las cartas son públicas. En una, por ejemplo, dice, y quiero que cuando llegue a México, la camaradita perdón, me emociono, Ay, maestra querida. me salude con su puño en alto. Y entonces hay una fotito mía de chiquita con un puñito en alto y un abrigo que yo no sé. Cuando yo leo sus cartas y sé cuánto padecía, que no le llegaba aquellos $100 que nunca le llegaron, y entonces todavía me pudo comprar un abriguito que conservo, chiquitito, así chiquitito, el abriguito. Maestra querida, no, con toda la razón. Perdón, siga, No, pregúnteme otra maestra. cosa. José Ángel. Pues yo quería preguntarle de dónde viene ese carácter revolucionario de los Revueltas. Revolucionario en el sentido social y en el sentido artístico. Los cuatro tienen una actitud revolucionadora en el arte y tienen una conciencia social. Bueno, ¿de dónde viene? Hay varias. Yo creo que en la del arte, cada creador no quiere ser un epígono de otros. Cada creador, cuando empieza a hacer música y cuando empieza a hacer pintura y cuando empieza a hacer escritura, trae consigo una enorme tradición cultural, ¿no? Pero quiere escribir de otra manera, quiere hacer música de otra manera y busca transformar, revolucionar. Hay dos tipos de creadores. El que forma parte de una corriente, siguiendo una tradición cultural, el romanticismo, y sigue siendo un romántico, pero en un momento dado ya no quiere ser romántico, o ya no quiere ser, hacer novelas realistas, y ya no quiere pintar y hacer pintura clásica y quiere hacer cubismo. Y además, ellos forman parte de ese mundo en crisis que va a ser el siglo XX, después de una serie de experiencias como precisamente como la Primera Guerra Mundial, como
la gran pandemia de la influencia española, que es importante, toda una serie de cambios que hace que surjan las vanguardias y que surja toda una serie de artistas y todo que quieren transformar. Eso como lo natural en un creador que no quiere repetir, sino que busca una forma específica de creación que sea la propia que lo diga. Lo dice en sus cartas. Yo quisiera escribir una música que fuera tal, y que su maestro le dice, pues eso que usted está diciendo es como Debussy, Ravel. Y entonces, cuando le dicen eso, a Revueltas lo dicen. Ustedes lo pueden leer en su Silvestre Revueltas por el Mundo. Empezó a hacer música en donde fuera lo que él quería decir, o José, lo que él quería decir. Primero, en un momento dado, sigue y escribe Los muros de agua, pero en otro momento va a escribir un libro que causa un verdadero conflicto ideológico entre sus compañeros y él cuando escribe Los días terrenales. ¿Por qué deja el otro sistema del realismo socialista, de muros de agua y todo, y escribe este libro tan terrible que sí? Y tiene un gran conflicto. Y Fermín, cuando está hablando que le dice maplezarse, él estaba hacía un tipo de pintura y todo, y maplezarse con el estridentismo lo invita a Fermín a hacer otro tipo de pintura y entonces empieza a hacer otras cosas, empieza a cambiar de temas y todo ello. Los artistas tienen, pueden hacer lo que quieran, tienen la libertad para transformar, para proponer otras cosas, aunque a veces no les guste. Uno, hasta que ha hecho muchas cosas, yo siempre admiro, por ejemplo, en el caso de Beethoven, cómo Beethoven, hacia allá al final de su vida, hace otras cosas que no le gustan a la gente ya tanto, como son los cuartetos Razumovsky, porque son un cambio. Él mismo, en un momento dado, quiere hacer otra cosa. Y así es, o como la música, cuando ya no quiero seguir la tradición anterior y propongo otra corriente, otro modo de decir las cosas, eso en el campo de lo estético, en la búsqueda de nuevas formas expresivas, tanto en el discurso sonoro como en el discurso literario, como todo ello. El revolucionario, el social, yo creo que surge desde las primeras lecturas, esas allá en el patiecito. Yo no sé si ustedes han visto las fotos, tienen que haberlas visto porque además habrán ido a Santiago Papasquiaro, está el murito y el arbolito y todo ello. Estamos en muchas fotos, estamos retratados ahí, el clan Revueltas en la casa del abuelo y todo. Y era donde se sentaba mi abuelo y leía. Y entonces leía a los rusos, leía mucho. Hay un gran escritor que se llama Steiner, un crítico que acaba de morir, George Steiner, y que dice que en su primer gran libro de crítica se llama Tolstoy versus Dostoyevsky, porque dice que los que amamos un autor, reconociendo las inmensas riquezas del otro, somos o dostoyevskianos o tolstoyanos. Es cierto. Entonces, imagínense cuando leen Crimen y Castigo, cuando les lee eso, pues están los muchachos así. Y yo me acuerdo también un libro que luego platicaba yo con mi tío José, que se llama Sasha Yegulev. No sé si ustedes lo recuerdan. Andreyev escribe un libro muy bonito, casi diríamos para jóvenes. Yo también lo leí muy joven y todo, que es Sasha. Es un joven revolucionario de las primeras series de revolucionarios rusos y que lucha por la libertad y por la justicia, era de estos Narovnik y todo, y entonces me acuerdo que las primeras frases es:
cuando el alma de un gran pueblo sufre. En fin, es todo un ambiente familiar en donde esas primeras, y luego eso abre la sensibilidad y sea en unos. Nuestro país ha sido siempre, por ejemplo, un país de enormes desigualdades sociales. Siempre lo ha sido, lo sigue siendo. Entonces, para un alma sensible, que además tiene esas lecturas, entonces surge desde el principio, porque son como libros infantiles que en ellos eran juveniles, pero que les hacen pensar en un mundo en donde no haya tanta injusticia y de rebeldía contra la explotación, contra la humillación, contra esa marginación de los pobres. Las vemos y solo si tiene uno en corazón de piedra puede parecer uno indiferente. Claro, ellos dotados de esta sensibilidad, formada también por un hombre humilde que lucha y todo, pero que les da una educación, les va formando también con la abuela una sensibilidad, pues, y todo. Y ya luego la lectura de textos. En José es muy claro su contacto con pensadores, cuando va a trabajar en este lugar en donde está una serie de gentes que habían venido desde la segunda mitad del siglo XIX, unos primeros anarquistas españoles. Aquí había un grupo de anarquistas españoles y José empieza a tener contacto con ellos y ya luego empieza a leer. Acuérdense que es natural y él es mucho un autodidacta. Él empieza, deja la educación formal, se muere el abuelo y entra la familia en una crisis económica, en un lapso mínimo de año y medio, las 2 bodegas que tenía el abuelito en las calles de Jesús María. No, eso sí, los revueltas para eso del dinero son una facha. Y todo, y se lo acabaron todo, a grado tal que decían, ¿y qué quedó? Pues nada más quedó una cabrita que creo que le daba leche para la tía Mariquita, que era de las chicas, y que todo voló. Y entonces José ya no tuvo, porque mi abuelo cuando llega a México quiere que las muchachas sigan estudiando, sus hijas y todo. Y los muchachos están en Estados Unidos, ya ellos ya luchando, abrazo partido. Mi tío Fermín es el primero que regresa. Mi padre llega hasta 1928-29, es todo ahí. Pero las muchachas que podrían llevar, las mete al colegio alemán, porque quería que no fuera de monjas la escuela, pero también que fuera muy seria y que pudieran aprender idiomas extranjeros, y las mete al colegio alemán. Parece ser que José solo le toca 1 año en el colegio alemán. A las otras les toca, pero la que sí verdaderamente aprende muy bien la cultura alemana y realmente tiene una formación alemana así de severidad, de rigor, de puntualidad y todo, es Rosaura. Él pronto se casará con un alemán y todo ello. Bueno, entonces José empieza a leer y empieza a hacer y empieza a comprometer. Mi primo Silvestrín, que para nosotros era muy importante, para mí mi primo era como mi hermano mayor. Es curioso, los Silvestrín, Arturo, el hijo de Rosaura, y yo somos hijos únicos. Entonces formábamos así como un muégano muy cerrado y todo, y Silvestrín yo así lo sentía como mi hermano mayor, lo adoraba, y él me contaba muchas cosas. Y entonces
él me contó, y siempre también me conmuevo mucho, como la primera huelga de hambre que hizo José cuando estuvo en el centro de una correccional, y lo iban a saludar así para mi tío Fermín, Nachita, la tía, su esposa, y Silvestrín, y que lo llevaban, como hizo huelga de hambre, que los vigilantes así lo llevaban cargadito de los hombros, paseándolo por los peroles de comida, y aquel chamaquillo de casi 15 años no deshizo su huelga. Y eso hasta el último día de su vida, hasta la última huelga de su vida, que es con motivo de la cárcel de 68. Y un día me preguntaron en alguna ocasión, oiga, ¿y qué delito cometió su tío que estuvo tantas veces en la cárcel? Luchar por los pobres, luchar por la justicia. Ese fue su delito. Eso es así. Y mi tío José, ¿quién puede decir que los conoce? ¿Quién puede decir? Pues eran seres muy complejos, muy complejos. Mi tío José era casi, y también mi padre, yo creo, porque oigo unas cosas, leo otras cosas y todo. Hay una especie de, pasaban eso en los dos. A mi tío Fermín, ese sí, casi no lo conocí. Es a mi papá y a mi tío José. Pero en el sentido de lo leo y todo ello. Pero creo que era muy parecido también. Pasaban de los entusiasmos más arrebatados, irónicos, burlones, a las profundas depresiones. Era su carácter, eran ciclotímicos, podríamos decir, tenían esas características. Y José podía ser el hombre más divertido del mundo, pero el más divertido y a veces el más trágico. Hay una anécdota que es real, pero que muestra un día ese carácter. En la casa de la tía Rosaura, pues todo mundo hablaba algún idioma, pero sobre todo el dominante era, bueno, el nuestro, el español, pero el alemán. Y entonces a las tías les fastidiaba que se hablara en alemán, porque dice, si todos hablamos español, ¿por qué ustedes hablan en alemán? Es para que... Y entonces la tía Consuelo se ponía, pero la tía Consuelo era divertidísima y encantadora, pero le chocaba que cuando estaban las reuniones y que no querían que se supiera lo que estaban hablando, empezaba el alemán. Y hubo una fiesta. Y cortaba. Una fiesta muy agradable, muy todo. Y estaban, todo el mundo hablaba en otra lengua que no fuera el español. En esa fiesta, unos hablaban un poco de francés, los otros, la mayor parte, que eran alemanes, y bueno, y los mexicanos calladitos. Y un día, entonces, oye, hermano, pues tú estamos aquí, vamos a hablar en nuestra lengua. Y la tepehuana, nosotros somos tepehuanos. Y sin pensar a inventar el tepehuano. Acá les digo que yo. Y todo el mundo. Así, ¿y de qué hablan? De materia con una pena atroz. Y Arturo y yo, que nos moríamos de la risa porque nosotros estábamos en el pero lo hablaban también el tepehuano, que se les quitó la maña de estar hablando siempre en alemán, porque, sí, pues vamos a hablar en tepehuano. Y esa es la broma. Era muy bromista. Contaba historias y todo, pero también podía ser muy serio y muy revolucionario y pero nunca agresivo. Él tenía la capacidad de admitir el disenso. José era capaz de discutir y hablar y todo, luchar por sus ideas, pero podía admitir el disenso. Yo a veces le conocí amistades muy distintas, de distinta ideología, y podía hablar con ellos. Y ya les digo,
podía, a veces hablaba de Virginia Woolf o de Proust y todo, a veces se ponía a hacer bromas, en fin, era como un caleidoscopio, que podía uno ver diferentes fases y todo. Eso en cuanto a mi relación. A veces se me atormentaba un poquito porque me decía, eres Silvestre. No, yo no soy Silvestre. Porque además todas las sobrinas, lo que queríamos es que nos dijeran que nos parecíamos a la tía Rosaura. Y cuando no nos decían eso, nos sentíamos muy tristes porque nosotros queríamos ser idénticos a la tía Rosaura. Y no, era difícil encontrar esa carita tan bonita. Muy guapa, guapísima. Otra pregunta. No sé, cuando ustedes quieren, paramos, ¿eh? Pues más bien cuando nos deje el Zoom, déjenme investigo. Sí, exactamente. Yo tengo Zoom institucional y puedo todo el tiempo. Ah, perfecto. Entonces otro buen rato, ¿no? Sí. Son las 7, otra media hora se va volando. ¿Alguna otra pregunta? Porque... Sí, maestra Eugenia, yo quería preguntarle, siempre pues hay un periodo un tanto difuso, oscuro, poco conocido de Silvestre, esos 10 años entre los 20 y los 30 que permanece en Estados Unidos, incluso pues esta leyenda que usted alguna vez nos contaba de esa cortada en la cara que había puesto él para defender su violín, pero no sé si usted ha investigado y ha sabido un poco más de ese periodo. Bueno, sí, supe un poco más. Habitualmente se había dicho que seguramente en Chicago, como Chicago tenía la mala fama, seguramente ahí había sido el asalto que sufrió Revueltas un día en una noche. Pero el profesor Parker empezó a investigar ese acontecimiento allá en Texas, y fue en Texas porque él buscó y vio las notas del hospital y todo, en donde fue atacado Revueltas al salir de un concierto. Piensen ustedes que esos años del 20 al 29 en los Estados Unidos, fueron también, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, de un fuerte, terrible antimexicanismo. Era los mexicanos que llegaban, a veces que uno decía, ay, ¿cómo no va a saber hablar español si se ve bien mexicano? Pero no, eso es para poder sobrevivir. Nos contaban luego cómo les lavaban los dientes con jabón, con lo que sería para que se acostumbraran a hablar inglés y todo, y por eso no hablaban. Entonces parece ser, y ustedes han visto esa película y texto, Zum Sud, que habla de ese encarcelamiento y acusación de asesinos que tuvieron unos mexicanos, porque se suponía que eran traidores a los Estados Unidos y todo ello. Era un muy fuerte antimexicanismo, y entonces seguramente al verlo lo asaltaron. A mí siempre, fíjense ustedes que yo solamente en mi recuerdo de niña y en mi recuerdo de posterior, solamente recordaba una de esas cicatrices. Lo que solamente tiempo después, y viendo otras fotografías, no, le hicieron una así y otra así. Aquí, ¿verdad? Exacto, en la barba, terrible. Lo pueden ver en las fotos que les mandé en algunos, se ve muy bien. Entonces, yo imagino el sufrimiento de un muchacho de 26 años, que fue cuando pasó eso, que leyeran el rostro de esa manera, ha de haber sido terrible. En el Museo de las Culturas Tejanas existe una foto de él que no se puede utilizar más que pidiendo un permiso de del museo, en donde está Revueltas, guapísimo, ay, qué bonito está mi papá, con la barba. Es una foto espléndida y todo,
pero luego se liberó de eso, se quitó la barba, porque además ahí sí parecía verdaderamente de la comunidad sefardita, porque con sus barbas y todo, Con una todo barba el... tan cerrada, ¿no? Mande, Con una barba tan cerrada que una tenía. barba cerradísima, Sí. una barba preciosa y todo se ve. La foto muestra un revueltas muy atractivo y todo, pero luego él se la quita y todo. También en un homenaje que en 1976, 86, 86, que le hacen allá la universidad y un grupo de investigadores y todos norteamericanos, conocí la casa que habitó en San Antonio poco antes de venir acá. Y fue una casa, en esa ocasión también estaba mi hijo con ellos, y se hizo como se hacen estos homenajes por colaboración en un barrio muy cercano a donde está el Hemisphere Place, ahí muy cerca de ese lugar, y que es un barrio como sería el equivalente san antoniano o san antonino del barrio norteamericano de Nueva York, de intelectuales y todo ello. Ahí estaba, en una casa muy agradable, muy decorosa. Yo le agradezco a los habitantes de eso, que eran unos jóvenes, también músicos y todo, arreglaron muy bien la casa para que entráramos y subiéramos y vimos ahí que era la casa que había estado y ahora tiene ahí una especie de hoja de así que dice que ahí vivió. Pero, y me decía mi hijo, mira, si aquí ya tenía un puesto en la orquesta, ya era maestro de la... y dejó esto. Sí, pero si tú lees las cartas, él necesitaba oír la música, los sonidos, los olores, la voz de su padre. Y regresa de esa ciudad, él al contrario de quererse quedar allá, nunca se quiso quedar, sino regresa acá. Dice, pero se fue a vivir a Miscalco. Ah, sí. Su primera casa después de vivir con los Salvador Contreras en la casa de los Contreras con mi mamá, se fueron ya a una pequeña casita o sección de casita en Miscalco. Pero ¿qué creen? En Miscalco, ¿saben quiénes eran? Los dueños, Mireya, Lola Cueto y Germán Cueto. Y vivían ahí Hermilio Abreu Gómez y su esposa. Y también estaban ahí Alfaro Siqueiro y su esposa. Entonces ellos, Bueno, para él eso era mucho mejor bueno, que la casita allá en Estados Unidos. Ahí estaban claro. sus amigos, estaba su ambiente y habían vivido y todo. Y si ustedes oyen sus músicas como esquinas y todo eso, que es esa necesidad de lo propio. Por eso yo siempre digo, no, yo no soy la heredera de las cosas revueltas, es México, porque esa era su pasión. Con todos los vicios, errores que ustedes le quieran organizar a este país, él amaba este país, amaba a esta gente con todo y sobre todo las gentes del pueblo, la gente cercana, la gente, eso. También tenía sus amigos pero cuando fue más feliz, cuando fue, yo digo, es cuando estuvo con la LEA, en esa campaña de la LEA, porque eso sí, él no, yo tengo nunca se inscribió en el Partido Comunista. Mi tío José sí, mi tío Fermín sí, pero mi papá no, tengo el papel que no lo hizo, pero sí de que era decididamente antifascista. Eso sí, lo era a carta cabal. Y entonces cuando se hace aquí la LEA y las reuniones de la LEA y luego en Guadalajara se hacen otras reuniones, son las únicas fotos que yo tengo de mi papá feliz, gozoso y todo. Y al mismo tiempo sé que ese fue uno de sus últimos y profundos amores, la República. Hace
2 años, la universidad, la orquesta de Jalapa hizo un concierto y hubo unas conferencias antes y todo de la obra de Revueltas, y se leyó un texto de Revueltas sobre España verdaderamente extraordinario, de veras de defensa y de compromiso total. Acuérdense que dice Elena Garro en ese libro sobre la Guerra Civil Española. Memorias de España. ¿Eh? Memorias de España. Las Memorias de España, que ya le parecía más que no parecía compositor, sino que ya se quería ir allá a Pozo Blanco a luchar y todo esto, porque sí, él se compromete mucho y la derrota es como una última gota que puede soportar. Yo ya veo en las cartas y todo un estado de ánimo muy impresionante, que se cumple cuando uno ve, cuando uno oye las canciones que dedica, las canciones revolucionarias que dedica a la guerra civil. Recuerdo el concierto que dio la Escuela Nacional de Música, los muchachos de la Escuela Nacional de Música. Hubo muchos, la universidad participó mucho en esto que se llama Preparando el Centenario. Y en eso de Preparando el Centenario, uno de los programas fue las canciones revolucionarias. Yo estaba un poco cansada porque había ido a todas y dije, no, ya no puedo ir. Pero hice un esfuerzo y dije, sí voy. Y qué bueno que fui. Porque antes, cuando estaban ensayando, Julio Estrada, había el compositor también, había oído el ensayo y les dice, no, no la canten así, es canción de revolución, es canción para cantar el coro natural y con voces blancas y todo, y tampoco se pongan de frac ni de nada, sino como eran los revolucionarios así, y se pusieron de mono y todo, y empezó el concierto. Muy bonito, muy interesante. Yo no las conocía, es así, no las conocía más que la partitura, pero no las conocía oídas, no las había oído nunca. Y la última es muy impresionante porque es la vieja canción revolucionaria. Si me quieres escribir, ya sabrás mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabrás mi paradero, y en el frente de Madrid, primera línea de fuego. Ese es cantado así. Pero entonces Revueltas en hizo algo que es distinto. Es tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 ta. Y entonces era así, y nos íbamos emocionando de tal manera que no podíamos respirar, y que acaba el y que se para Julio y dice, da capo, y empieza otra vez, pero era como el último y desesperado canto de apoyo a la revolución, a la república. Y claro, todos salimos, por ahí anda una película, llorosos y abrazándonos todos con gran espíritu. Eso. Tremendo, maestra, tremendo. ¿Cuál es el momento de mayor luminosidad, el más grande que usted cree para don Silvestre? Pues yo creo que los momentos, pero no. Varios, sí. Fueron varios. Pero creo que esa fue una de las partes como más completas, porque además se encontró, y eso lo recordaban cuando estuve yo en Cuba, que fue una cosa interesante, porque hacían un homenaje, y yo dije, bueno, si tienen en Peabody, si tienen en México un microfilm, vamos a donar un microfilm a Cuba, a la Escuela de Música de Cuba, al Conservatorio Nacional de Cuba. Y entonces
En esa ocasión, la directora de la Escuela Nacional de Música era Tusnelda Nieto, y fuimos a la biblioteca donde habíamos depositado el microfilm, y estábamos esperando el microfilm, y que no llegue el microfilm. Y que abrimos el microfilm, y era la serie de inscripciones de la Escuela de Arquitectura. Y fue una lucha terrible que no voy a contar ahora, porque no aparecía el microfilm desde un UCAS del rector. Finalmente aparece una parte, desapareció otra. Y entonces fuimos a Cuba. Y entonces, en esa época en Cuba, si uno iba por el área de música, visitaba unos músicos, si iba por el área de literarios, visitaba así. Y entonces, pues, me tocó visitar a Marinello, y todo, que habían sido de los representantes de Cuba aquí, y a Nicolás Guillén. Y ellos recordaban con entusiasmo. Marinello ha escrito un texto muy bonito sobre Revueltas, Semblanza de Silvestre Revueltas, en que habla que lo conoció en aquellos años maravillosos, que estaban felices de sentirse que podían hacer algo, que la cultura podría defender a la República, y ahí fueron no solamente en las milicias, en los de los grupos internacionales, sino también un grupo de intelectuales. Yo creo que esos fueron momentos de gran felicidad de mi padre. Y luego, pues yo no sé, siempre me admira en su propio libro, en Revueltas por él mismo, cuando parece que yo tuve ahí un diálogo que yo digo, y habré sido yo, tenía 6 años, iba a cumplir 6 años, habré sido yo una niña tan inteligente que les dijera, porque estoy hablando, ¿y cómo me quieres? Te quiero muchísimo. Y le dice, y me dice en un texto, le digo, me dice, no, mañana. Y yo le digo, mañana te voy a llevar a comprar esto y todo. Y yo le digo, papá, hoy es mañana. Y yo creo que hoy, este tiempo, es el verdadero mañana de Revueltas. Ayer que oía yo Planos es una obra que a mí porque Revueltas son dos, el de la música nacionalista y el de la música de la avanzada, en el humanismo muy contemporáneo y todo, y la conjunción de los dos nos explica ese Revueltas complejo y todo, que precisamente cuando estuvimos allá en Texas, decía, ¿y de cuándo es este compositor reciente? No, fue escrito eso en los 20. Ponían el afilador y Batik allá en Texas, son 28, 29. Tal vez, ahora me dice mi mamá, eso me decía mi papá, que mi papá, y si ustedes ven sus partituras, ¿no? Limpias, purísimas. No sé, Miguel Ángel, Sí. si usted vio alguna vez alguna partitura, yo creo que sí, alguna vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En la exposición que hizo José Luis Cuevas sobre el dibujo estaban las partituras de Silvestre. Impecables y Impecable. todo. Y era después, cuando acababa de hacer una cosa, como que entraba en una especie de depresión, que después de crear una cosa. Y una última anécdota que sí es interesante y que puesta esa raigambre esa que tiene así. El año antepasado, o hace 2 o 3 años, yo siempre voy de fin de año a Veracruz por la vía de la familia de mi mamá. Y otra de mis costumbres es ir a Tlacotalpan. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Y pasar a Alvarado, a donde se filmó Redes. Pero toca hasta Itzel o tu tío te van a abrir. Perdón. Ajá, entonces se hizo, fuimos a Alvarado. Era 31, ya estaba casi todo cerrado, pero vimos un restaurante al aire libre sobre el malecón.
¿Y qué creen que vi? Estaba se veía que era muy afamado ese restaurante al aire libre porque la gente que estaba comiendo estaba ya muy trajeada para la fiesta de fin de año. Y voy viendo un gran mural, fotomural de Redes, de la película de Redes. Y voy viendo y todo, y vi al señor dueño del y lo vi muy parecido a uno de los personajes. Cuando se fueron le digo, ay, usted tiene, sí, es que mi papá filmó y aquí estaba el señor Silvestre y todo, y estaba el fotógrafo, todo ello estaba así en pleno malecón de un restaurante al aire libre, y el señor Hermoso. recordaba cómo habían llegado los artistas, porque ellos mismos fueron los artistas, los pescadores fueron los artistas profesionales que además eran muy revolucionarios y les tocaba ser los malos de la película, los antagonistas de la película. Pero eso para ver cómo ellos sí lograba rápidamente encajar con la gente sencilla. No sé, creo que ya con esto Yo le quería preguntar otra cosa, maestra, pero ya relacionada con usted, porque usted heredó también la música, tuvo una formación musical, pero se decantó por las letras, y hay escritores como Marco Antonio Campos y Evodio Escalante que son deudores de sus enseñanzas y siempre reconocen en donde quiera que están que usted fue una piedra fundamental en sus carreras literarias. Pero le quería preguntar por qué se fue por las letras y no continuó con su formación musical. Pues mire, porque yo me fui antes de que por las letras, por la medicina, y curiosamente... Igual que José Ángel. Yo hice hasta la carrera completa, lo que me faltó fue el servicio social de medicina y todo. Arturo fue también, estudió medicina. ¿Cómo no? Andrea fue por biológicas, en un deseo de no estar sobre los hombros de nuestros padres, aprovechándolo. De alguna manera queríamos buscar algo que no, porque la carga de la herencia es muy fuerte. ¿Y qué voy a hacer si está alguna musiquilla ahí mala y toco o canto feo o bailo horrible o todo eso? Y entonces decidimos los cuatro hacer carreras científicas. Pero como yo digo, los genes son los genes. Y entonces yo siempre tuve una pasión por las letras. También los únicos regalitos que yo tengo de mi papá son unos libritos de cuentos. Entonces, que guardo y atesoro, porque me los regaló mi papacito. Y entonces tengo eso, como para no caer en que, como que siente uno pudor. A mí más bien se le da a uno pudor no intentar ser como ellos. Y en algún momento, uno siente la necesidad. A veces yo también he hecho solo una cosa, escribo mucho, pero escribo de teoría y todo ello. En la pantalla, ¿no? Y solo un libro, sí, es de creación, que se llama El espacio del deseo, que a mucha gente le ha gustado mucho, pero me da una tal timidez escribir de creación que sigo empeñada en la teoría y todo por pudor, no sé, eso es por lo que nos decantamos primero por la medicina, pero me conmovían demasiado los enfermos y sufro mucho por los enfermos. Así es que, no, así digo, si yo un día no sé, el día que nació Cervantes, pues ni ay, qué burra, no sabe. Lo que sí me gusta mucho propiciar, y ya le contaré a los jóvenes, y yo gocé mucho con Marco Antonio, con Evodio, con todos esos chicos que apoyé en Punto de Partida. Por 11 años fui directora de Punto de Partida, por eso, y los quiero mucho, yo con Marco y Evodio,
eh, tuve una relación muy cercana y hasta la primera vez que fui a Durango fui invitado por don Evodio y los Evodios, El los papá, Evodios el y los papá Salas, y los y Salas. los Salas. Salas, cómo no. Y yo de veras tengo magníficos recuerdos de ustedes y espero poder hacer algo importante todavía por los Sí, jóvenes del área de música y de la investigación. tenemos ahí algunos proyectos que vamos a Tenemos el realizar. proyecto de la pandemia, pero mire, es tan impresionante cuando el Centro de Estudios Revueltianos de Roma está. Sí, ellos también van a pasar. Ahora soy la presidenta honoraria, Claro, vitalicia de eso, pero los romanos estudian con pasión a revueltas, los italianos. claro, sin Y, duda. y en Apasionados. Arizona y todo. Y usted lo sabe, Socorro, que hay un plan que espero que ahora que pase la pandemia Lo vamos a hacer, lo maestra. podamos hacer Claro que sí. porque, porque Pues hay la una. maestra doña Eugenia Revueltas tiene la licenciatura en Letras Hispánicas, la maestría en Lengua y Literatura Española, doctorado en Letras Españolas, habla francés, inglés, italiano, algo de portugués y trabaja muchísimos temas, la narrativa mexicana, la democracia, la globalización, los desafíos de las humanidades. Tiene distinciones como el premio de la Universidad Nacional a la labor docente en humanidades, el mérito editorial del gobierno de Zacatecas, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM y publicaciones, infinidad, querida doctora, artículos, ensayos, libros, y es un verdadero placer. Dentro de este festival Revueltas, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango va a tocar la Noche de los Mayas. Entonces va a estar también algo conmovedor. También nuestro amigo muy querido y también de Durango, José Ángel Leiva, pues es poeta, narrador, editorialista, difusor y promotor de la cultura y un apasionado e investigador de los hermanos Revueltas. Su libro El Naranjo en Flor ya será, yo creo que la tercera edición o cuarta, que realizará el ICED dentro de este Festival Cultural Revueltas del 26 al 30. Si tienen alguna otra para a manera de despedida. En mi caso, agradecerles muchísimo, doña Eugenia, con todo el corazón, a José Ángel Leiva, su disponibilidad, su compromiso, su pasión por los Revueltas, a nombre del Instituto de Cultura del Estado de Durango y del Gobierno del Estado de Durango, nuestro agradecimiento totales. Si gusta despedirse, José Ángel, y luego ya que cierre la maestra, si es tan amable. Cómo no, pues agradecerle a la maestra Eugenia su disponibilidad, su generosidad siempre que he acudido a ella para conversar. Está todavía allí inédito el libro donde está incluido esa pieza, donde está incluida esa pieza, esa conversación con Ángela Acevedo, viuda de Revueltas, que me regaló un pedazo de su memoria dedicada a Silvestre Revueltas y que es extraordinaria. Y agradecerle a la maestra siempre pues esta generosidad para hablar de su familia y esa generosidad para alimentar el recuerdo de estos grandes exponentes del arte, estos grandes generadores de cambios en el arte y en la sociedad. Muchísimas gracias a los durangueños, muchísimas gracias a Lisset por este tiempo. Maestra, bueno, pues yo les agradezco siempre a todos ustedes ese amor, esa disponibilidad para siempre trabajar y exaltar la figura de estos miembros de mi familia, valiosísimos para todos, para el pueblo mexicano. Yo siempre creo que su obra es para el pueblo mexicano y que no han permitido, porque por muchos años estuvo muy oscurecida su imagen, al contrario,
desde hace muchos años, son siempre un grupo de fieles, podríamos yo decir, que van construyendo y van haciendo posible todo esto ahora de Silvestre Revueltas. Yo y de la familia Revueltas. Claro, como yo siempre digo, cada uno con sus revueltas para evitar problemas. Me da mucho gusto saludarlos, mucho agradecimiento al gobierno de Durango, al Ministerio de Cultura, a Leiva, que hace años lo conozco y investigador. Está, y no ha cesado, como a muchos de los otros investigadores y todo. Eduardo García Barrios decía, vamos a unirnos todos y ahora sí hagamos algo que es justo, que es la edición crítica, que no ha hecho México para nada y que podríamos hacer uniendo a los mejores musicólogos para hacerlo. En fin, gracias. Pues mil gracias. Muchas gracias. Es el Festival Cultural Revueltas 2020 en su modo virtual. Muchísimas gracias, un placer, querida doña Eugenia. José Ángel Leiva. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo a las dos. Gracias.